Bienvenidos, viajeros, a este mundo fascinante de mitos y leyendas, civilizaciones perdidas. Aquí descubrirás los misterios más asombrosos de la historia, relatos ancestrales y secretos ocultos de culturas que el tiempo quiso borrar, pero nosotros las traeremos de vuelta. Si te apasiona el misterio, lo desconocido y las historias que desafían la realidad, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para que el algoritmo de YouTube nos ayude a seguir explorando juntos. Así podré traerte más mitos fascinantes que te dejarán sin aliento. Comenzamos ya. Hace más de 3000 años, en el corazón de Mesoamérica, en las densas selvas de lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la historia emergió de la selva, los mayas. Durante más de 2000 años construyeron majestuosas ciudades, desarrollaron conocimientos matemáticos y astronómicos sorprendentes. Y un calendario tan preciso que aún nos deja asombrados. Pero tras siglos de esplendor, algo ocurrió. Sus grandes ciudades fueron abandonadas, sus templos quedaron en ruinas y su imperio cayó en el olvido. ¿Qué causó su misterioso colapso? ¿Qué secretos siguen ocultos en la selva? Esta es la historia de los mayas, su grandeza, su caída y el legado que aún perdura en el mundo moderno. Para entender la grandeza de los mayas, debemos viajar miles de años atrás. Cuando pequeños grupos de cazadores y recolectores comenzaron a establecerse en las fértiles tierras de Mesoamérica. Con el paso del tiempo, estos primeros pobladores domesticaron un cultivo que cambiaría para siempre su destino, el maíz. El maíz no solo se convirtió en la base de su alimentación, sino en el eje de su identidad. En su mitología, los dioses crearon al hombre a partir de este grano sagrado. Y su cultivo fue visto como un acto divino que aseguraba la conexión entre los humanos y el cosmos. Alrededor del 2000 a.C., los mayas dejaron atrás la vida nómada y comenzaron a formar pequeñas aldeas. Estas comunidades crecieron y dieron paso a los primeros centros ceremoniales. Lugares sagrados donde los líderes espirituales rendían tributo a los dioses a través de complejos rituales. Las primeras ciudades mayas no eran solo asentamientos, sino verdaderos observatorios del cielo. Diseñados para alinear sus construcciones con los movimientos del sol y las estrellas. La selva no solo les proporcionó recursos, sino que también moldeó su visión del mundo. Para los mayas, las cuevas eran portales al inframundo, y los cenotes, fuentes de vida y conexión con los dioses. Este entorno sagrado influyó profundamente en su arquitectura, su religión y su forma de entender el universo. Entre el 1000 y el 400 a.C., la civilización maya empezó a consolidarse en la región. Influenciada por sus vecinos olmecas, quienes le transmitieron conocimientos sobre arquitectura, escritura y organización política. En este periodo, surgieron los primeros grandes centros urbanos, como Nakbe y El Mirador, en la cuenca del Petén. Estas ciudades eran dominadas por templos piramidales imponentes, como la Banda, una de las estructuras más grandes de la antigüedad, incluso superando en volumen a las pirámides de Egipto. El auge de estas ciudades no fue casualidad. Fue el resultado de una sociedad altamente organizada, donde el poder se encontraba en manos de una élite gobernante, compuesta por reyes y sacerdotes. Desde sus palacios, estos líderes controlaban la economía, supervisaban la construcción de monumentos, y organizaban las ceremonias religiosas que aseguraban el favor de los dioses. El comercio jugó un papel clave en esta expansión. Rutas comerciales conectaban a las ciudades mayas con otras civilizaciones mesoamericanas. Jade, obsidiana, plumas de quetzal y cacao fluían a través de estas rutas, fortaleciendo no solo la economía, sino también los intercambios culturales y religiosos. Para el año 250 después de Cristo, los mayas ya no eran solo una sociedad emergente. Se habían convertido en una civilización en pleno crecimiento, con ciudades cada vez más sofisticadas, un sistema de escritura jeroglífica en desarrollo y conocimientos astronómicos que les permitían predecir eclipses y calcular el tiempo con una precisión asombrosa. Pero lo mejor estaba por venir. Pronto los mayas entrarían en su época dorada, el período clásico, donde
alcanzarían su máximo esplendor. A partir del año 250 después de Cristo, los mayas entraron en su época dorada. Durante más de 600 años, su civilización alcanzó un nivel de esplendor sin precedentes. Grandes ciudades surgieron en medio de la selva, reinos poderosos se disputaban la supremacía y su conocimiento sobre astronomía, matemáticas y escritura los convirtió en una de las culturas más avanzadas de la antigüedad. El territorio maya estaba compuesto por múltiples ciudades-estado, cada una gobernada por una dinastía real. Tikal, Calakmul, Copan, Palenque y Caracol fueron algunas de las más influyentes. Estos reinos estaban en constante competencia, formando alianzas y librando guerras en un juego de poder que definía el destino de la región. Tikal, con sus imponentes templos que se elevan sobre la selva, era el corazón del mundo maya. Su templo 4, con más de 70 metros de altura, era una obra maestra de ingeniería y un símbolo del poder de sus gobernantes. Desde su cima, los sacerdotes observaban el movimiento de las estrellas, mientras los reyes dirigían ceremonias que aseguraban el favor de los dioses. Pero más allá de su poderío militar, los mayas destacaron por su impresionante arquitectura. Sus ciudades estaban diseñadas con una precisión matemática y un ánimo de la humanidad. Los templos de Tikal, por ejemplo, no solo servían como centros religiosos, sino también como observatorios astronómicos que les permitían predecir eclipses y calcular el tiempo con una exactitud casi perfecta. Uno de los mayores logros de los mayas fue su sistema de medición del tiempo. Su calendario no solo les permitía organizar sus cosechas y festividades religiosas, sino que era un reflejo de su profundo conocimiento. A diferencia de los calendarios occidentales, los mayas utilizaban varios calendarios simultáneamente. El más conocido es el calendario de cuenta larga, utilizado para medir grandes periodos de tiempo y registrar eventos históricos. Este sistema es el que causó revuelo en el mundo moderno, cuando algunos malinterpretaron su finalización en 2012 como una predicción del fin del mundo. Pero el más utilizado en la vida cotidiana era el calendario ID, de 365 días, basado en el ciclo solar. Se complementaba con el calendario Tzolk'in, de 260 días, que regía los rituales sagrados y el destino de las personas según la fecha de su nacimiento. La combinación de ambos formaba un ciclo de 52 años conocido como la rueda calendárica. Sistema increíblemente preciso que superaba en exactitud al calendario juliano utilizado en Europa durante siglos. Para los mayas, el mundo no era solo el paisaje que los rodeaba. Todo lo que existía tenía un propósito, un equilibrio sagrado guiado por los dioses, el centro de su mundo. Cada acción, cada evento y cada aspecto de la vida cotidiana estaba influenciado por estas divinidades, quienes regían el destino de los seres humanos y la naturaleza. Los mayas eran politeístas y creían que el mundo estaba dividido en tres planos: el cielo donde habitaban los dioses celestiales, la tierra, el hogar de los humanos, y el inframundo, Xibalba, gobernado por los dioses de la muerte. Estos mundos no estaban separados, sino que se conectaban a través de un árbol sagrado, la ceiba, un símbolo fundamental para los mayas. Algunos de los dioses más importantes eran Itzamna, el creador y dios supremo, Chaak, el dios de la muerte, y el dios de la lluvia, esencial para la agricultura, y Kawil, dios del poder y la nobleza, protector de los gobernantes. Además, el maíz era de gran importancia para ellos, representado por el dios Jununapu, cuyas muertes y resurrecciones eran un símbolo del ciclo agrícola. Las ceremonias religiosas eran rituales muy elaborados. Los reyes, considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, realizaban sacrificios de sangre en altares, con el fin de garantizar la paz, la prosperidad y las buenas cosechas. A veces se sacrificaban animales, pero los más simbólicos eran los sacrificios humanos, que se realizaban en momentos especiales, como las guerras o las
Grandes festividades. En la cima de las pirámides, como en el caso de Tikal, se realizaban ceremonias en honor a los dioses. Las grandes estelas de piedra, con inscripciones jeroglíficas, también contaban la historia de los reyes y su relación con los dioses. Otro de sus mayores logros fue su sistema de escritura, una verdadera lengua tallada en piedra. Mientras otras civilizaciones mesoamericanas usaban pictogramas simples, los mayas desarrollaron un complejo sistema de glifos jeroglíficos, con más de 800 símbolos que representaban sonidos, palabras e ideas. Con este sistema grababan la historia de sus reyes, sus guerras y sus rituales en estelas de piedra y códices de papel de corteza. Durante siglos, su escritura fue un misterio indescifrable, hasta que los arqueólogos lograron descifrar gran parte de sus textos, revelando una historia rica en conquistas, intrigas políticas y observaciones astronómicas. En el corazón de su conocimiento, los mayas dominaron las matemáticas y la astronomía con una precisión sorprendente. Mientras en otras partes del mundo el concepto del cero apenas estaba surgiendo, ellos ya lo habían desarrollado. Alrededor del año 300 después de Cristo. Utilizaban un sistema vigesimal basado en el número 20. Con un glifo especial para representar el cero, permitiéndoles realizar cálculos avanzados y predecir con exactitud los ciclos astronómicos. Su dominio del cosmos era asombroso. Sabían que Venus tenía un ciclo de 584 días y que su aparición en el cielo influía en la guerra y la política. Gracias a sus observaciones celestes crearon tablas astronómicas que predecían eclipses y los movimientos de los astros con una exactitud impresionante sin el uso de telescopios ni herramientas modernas. Estos descubrimientos no fueron accidentales, tienen el resultado de una sociedad obsesionada con comprender el tiempo y su relación con los dioses. Para los mayas el universo era cíclico y cada evento, ya fuera un nacimiento, una guerra o una catástrofe, estaba predestinado por los movimientos celestes. Durante siglos los mayas prosperaron expandiendo su cultura y su influencia, pero como todo gran imperio, su apogeo no sería eterno. A finales del siglo VIII algo comenzó a cambiar. Sequías, hambrunas, guerras internas, señales de una crisis que llevaría al colapso de sus majestuosas ciudades. Lo que parecía imposible estaba a punto de suceder. La era de oro de los mayas llegaba a su fin. Hacia el siglo VIII, la gran civilización maya comenzó a enfrentar su primera gran crisis. Durante siglos, sus ciudades florecieron en la vasta selva tropical, con una red de reinos poderosos y una cultura vibrante. Sin embargo, ese equilibrio perfecto, regido por los dioses y los ciclos del tiempo, comenzó a desmoronarse. La prosperidad maya, que parecía interminable, comenzó a ceder bajo una serie de presiones insostenibles. En este periodo, las grandes ciudades del periodo clásico, como Tikal, Palenque, Copán y Caracol, experimentaron un colapso gradual, misterioso y a menudo violento. ¿Por qué las imponentes pirámides y templos quedaron desiertos, olvidados por el tiempo? ¿La respuesta? La respuesta no fue sencilla, y estuvo marcada por varios factores. Uno de los factores más destacados fue la sequía. Durante esta era, la región maya experimentó varios periodos prolongados de sequía severa, lo que afectó la agricultura. El maíz, que era su principal fuente de alimento, no pudo cultivarse adecuadamente y las cosechas fracasaron. Los mayas, profundamente conectados con su entorno natural y con sus dioses, comenzaron a ver la sequía como una señal de descontento divino. Los grandes templos y pirámides que antes habían sido escenario de ceremonias de sacrificio y adoración, ahora estaban desmoronándose. Mientras las 100 ciudades se veían incapaces de alimentar a sus poblaciones. El hambre, la desesperación y el caos se apoderaron de muchas de las antiguas metrópoles. El siguiente golpe fue la guerra. Los reinos mayas, que en su apogeo se habían aliado en ocasiones para enfrentar amenazas externas, ahora comenzaron a guerrear entre sí. Tikal, que había sido uno de los mayores centros de poder, luchó por mantener su supremacía mientras Calakmul, otro gran rival, crecía en influencia.
La competencia por los recursos y la supervivencia obligó a los pueblos mayas a pelear entre sí, lo que debilitó aún más la estabilidad de las ciudades. Los gobernantes mayas, a menudo considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, no pudieron hacer frente a la magnitud de la crisis. En algunos casos, los sacerdotes y reyes intentaron apaciguar a los dioses con sacrificios humanos y rituales. Pero las plegarias no fueron suficientes. Poco a poco, las grandes ciudades fueron abandonadas, los templos, que una vez fueron testigos de grandiosas ceremonias, quedaron vacíos. Sus paredes cubiertas por la jungla. A medida que la población se reducía, las ciudades más pequeñas comenzaron a tomar el control, y muchas de las antiguas capitales quedaron relegadas a la oscuridad. Tikal, uno de los mayores y más poderosos centros de la civilización maya, experimentó un colapso tan abrupto que muchos de sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Lo mismo sucedió con otras grandes ciudades como Palenque y Copán. La red de interacciones entre los reinos mayas se quebró, y las rutas comerciales que alguna vez conectaron a toda la región fueron abandonadas. Las razones exactas del colapso del período clásico siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Algunos sugieren que fue una combinación de factores: el cambio climático, las guerras internas, el agotamiento de los recursos naturales y la inestabilidad política. Lo cierto es que, aunque la caída de las grandes ciudades se dio principalmente entre los siglos 8 y 9, la civilización maya no desapareció por completo. A pesar del colapso de las grandes ciudades del período clásico, la civilización maya no desapareció. En las sombras de la selva y bajo la influencia de nuevos reinos, los mayas continuaron luchando por su supervivencia, adaptándose a nuevas circunstancias y resistiendo los embates del tiempo. En el período posclásico, la resistencia maya cobró nueva vida con la resurgencia de poderosas ciudades como Chichén Itzá y Mayapán. Las ciudades, aunque ya no eran las grandes metrópolis del período anterior, se convirtieron en símbolos de la perseverancia maya. Aquí, los mayas comenzaron a adaptarse a las nuevas influencias que llegaban desde el norte, como la influencia de los toltecas. La llegada de los toltecas con su propio legado de guerreros y sacerdotes marcó una transformación en la cultura maya. Kukulcán, el dios serpiente, se convirtió en una de las figuras centrales del mundo maya en este periodo. La influencia tolteca impregnó la arquitectura, la religión y las estructuras políticas de las ciudades como Chichén Itzá, donde se erigieron monumentos dedicados a este dios, transformando a la ciudad en un importante centro de poder. Este nuevo ciclo de vida para los mayas, sin embargo, no les libró de los problemas que se avecinaban. La llegada de los conquistadores españoles cambiaría el destino de todo el continente. En el siglo XVI, cuando las aguas del Océano Atlántico trajeron consigo nuevas amenazas, los mayas se encontraron con los conquistadores españoles. Fue en esta época que el famoso conquistador Pedro de Alvarado, conocido por su brutalidad y ambición, irrumpió en el mundo maya. A pesar de los intentos de los mayas por mantener su independencia, la fuerza militar española y las alianzas con tribus locales se unieron para llevar a cabo una de las conquistas más sangrientas de la historia. Los españoles, con su superioridad tecnológica y sus tácticas despiadadas, lograron someter a muchos de los reinos mayas. Sin embargo, la resistencia maya nunca fue completamente derrotada. Mientras algunos pueblos se sometieron, otros se adentraron en la selva, escondiéndose y resistiendo las incursiones españolas. A pesar de las oleadas de destrucción, la civilización maya no se extinguió. Tayasal, una ciudad fortificada en lo que hoy es Guatemala, se mantuvo como uno de los últimos bastiones de resistencia hasta el siglo XVII. En este rincón del mundo maya, los guerreros mayas continuaron luchando con valentía contra Tayasal. La ciudad fortificada estaba en una isla del lago Petén Itzá. Era un refugio para los mayas que resistían la conquista. Sus guerreros, armados con lanzas y arcos, defendieron su hogar con ferocidad hasta el final. Desde sus murallas observaban el horizonte, listos para repeler cualquier ataque. Mientras la vida en la ciudad seguía su curso, los
Artesanos creaban cerámicas, los sacerdotes realizaban rituales y los niños aprendían las tradiciones de sus ancestros. En 1697, Tayasal finalmente cayó, pero no sin antes resistir por siglos. La resistencia maya, sin embargo, no se limitó solo a los combates físicos. Durante la llamada Guerra de los 10 años, los mayas continuaron luchando no solo por sus tierras, sino por mantener vivas sus tradiciones, sus dioses y su manera de entender el mundo. Fue una guerra llena de sacrificios y heroísmo, pero también de dolor y pérdida. Los mayas no solo construyeron pirámides, templos y ciudades, forjaron un legado que desafía las fronteras del tiempo. La huella de su grandeza sigue viva en cada rincón de Mesoamérica, pero su influencia no se limita solo a las ruinas que dejaron atrás. A lo largo de los siglos, la cultura maya ha permeado las culturas del presente, manteniendo su esencia intacta, como un testimonio eterno de una civilización que se negó a desaparecer. A lo largo de los siglos, el conocimiento de los mayas sigue siendo una fuente de asombro. Su astronomía, capaz de predecir el futuro de los astros con precisión, sigue siendo admirada por científicos de todo el mundo. Su sistema matemático y su calendario, que combinaban ciencia y espiritualidad, siguen desafiando nuestra comprensión del tiempo y del cosmos. No fueron solo astrónomos, fueron visionarios. Ellos comprendieron la conexión profunda entre el cielo y la tierra. Una sabiduría que aún reverbera en la ciencia moderna. Y aunque la civilización maya fue desmantelada por la conquista, los descendientes de los mayas nunca desaparecieron. En la selva, en las montañas y en las ciudades modernas, las lenguas mayas siguen siendo habladas por millones, preservando no solo el idioma, sino también la sabiduría ancestral. Hoy, los pueblos mayas continúan siendo los guardianes de sus tradiciones, luchando por preservar su identidad frente a las presiones del mundo moderno. Cada ceremonia, cada palabra hablada en un idioma maya, cada danzón, es un eco de una civilización que, aunque se desplomó, no se rindió. La resiliencia de los mayas, su capacidad para sobrevivir, sigue siendo un faro de esperanza para las generaciones futuras. Pero el legado maya no es solo cultura viva. Es también un misterio que persiste. Los códices mayas, aquellos manuscritos sagrados que revirtieron el paso del tiempo, siguen siendo incompletos, llenos de secretos por desvelar. Las ruinas de Tikal, Chichén Itzá y Palenque son solo una pequeña fracción de lo que esta civilización dejó atrás. La selva tropical sigue ocurriendo, ocultando antiguos templos y ciudades perdidas, esperando ser descubiertos por aquellos valientes lo suficientemente audaces para enfrentarse a sus misterios. ¿Cuántos secretos se esconden bajo la maleza? ¿Qué conocimientos extraordinarios aún aguardan ser revelados? Los mayas, en su esplendor y su caída, dejaron más que ruinas. Dejaron preguntas que, al día de hoy, siguen desafiando al mundo entero. El legado de los mayas no es un eco del pasado, sino un grito que resuena en el presente. Un llamado a la exploración, a la comprensión, a la preservación de lo que realmente importa. A través de su ciencia, su arte, sus creencias y, sobre todo, su resistencia. Los mayas nos enseñaron una verdad profunda. No importa cuán grandes sean los obstáculos, el espíritu humano siempre encontrará una manera de perdurar. Y, aunque muchos aspectos de su civilización se hayan perdido, el legado de los mayas nunca será olvidado, porque su historia vive en cada uno de nosotros.